Albania es una república. La República de Albania, los albanos son los habitantes de Albania, como etnia, hablan albano y son en su mayoría musulmanes, pero apenas 50% musulmanes. Y la otra mitad, bueno, ateos y cristianos, hay católicos y hay protestantes. Albania hace, como pueden ver acá, esto es en Google Earth, como pueden ver hace frontera con Grecia, con Macedonia del Norte, con Montenegro y con Kosovo. Y bueno, yo ahora les voy a explicar el contexto de qué, porque, bueno, obviamente está ya claro, el país que fue y tuvo casi una guerra civil por estafas piramidales es Albania, obviamente. Si no, sería muy raro que sea otro país y yo empecé a hablar de Albania. Pero bueno, ahora les voy a dar el contexto de qué es lo que pasó para que este país llegue a ese punto. Porque estafas piramidales o esquemas Ponzi hay en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasó particularmente en Albania? Bueno, para empezar, Albania tuvo una elección parlamentaria. Esto fue en el año 1924 y en esa eligieron a primero Sogu. En realidad, bueno, Ahmed Muhtar Sogoli, que es su nombre real. Y este señor, unos años en el poder, para el año 1928, se autoproclamó, él dijo, yo soy el rey de Albania. Literal. Él se autoproclamó el rey de Albania. Delirio. Albania no era un reino, Albania era una república, había sido un reino en la antigüedad, hace hacía muchos años, pero ya no era un reino. Y sin ningún tipo de linaje real, es como que yo sea electo presidente, viste, sin ningún tipo de linaje y apellido Sánchez y diga que soy el rey, ¿entienden? Bueno, obviamente Albania en ese momento, durante su mandato, era una dictadura, era como una monarquía absoluta. ¿Por qué digo dictadura? Porque en realidad era una monarquía constitucional supuestamente, pero en la práctica era una dictadura, un régimen autoritario, como quieran llamarlo. Y acá, algo muy interesante de Albania es que vamos a ir viendo los cambios de bandera. Esta fue la bandera durante el reino de Albania, ¿no? Con esta corona con un animal, que no lo busqué que era, pero bueno. Y el escudo es para que lo vayan recordando, con este animal. La misma corona, digo. Cuestión que, bueno, este chabón, Zog, que Zog es el nombre real que se puso él, este señor empezó a hacer acercamientos a Italia. Acercamientos que, bueno, uno empezaría a dudar de que había algo detrás. Pero bueno, empezó a hacer acercamientos a Italia. Italia y Albania, como pueden ver, están pegados. Casi solamente los separa un pedazo de agua, muy pequeño. Y tienen toda una cultura conjunta. ¿Qué pasó? En 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Italia no entró directamente en la guerra, esto es más allá, sino que al principio fue y exigió una unión a Albania. Básicamente le dijo, unite a mí o te invado, básicamente. Entonces, igual, obviamente cuando invada, lo invadió también, mandó el ejército, ¿se entiende? Como que lo controló. Pero nada, eso fue lo que terminó pasando. Lo que voy digo es que no fue tan sangriento. Bueno, lo que terminó pasando es que se formó una unión con Italia y el rey de Italia ahora era el rey de Albania. Obviamente el que estaba al mando era Benito y no Bad Bunny, sino el otro Benito. Esto obviamente fue hasta el año 1944, que en el año 1944 cayó Italia, ¿no? El año siguiente caería Alemania a principio de año, pero bueno, Italia cae un año antes, o al menos la mitad de Italia, y ahí es cuando Albania se libera. Y también fue conquistada por Alemania, Cuando Alemania, se empezó a retraer, ahí quedó completamente liberado Albania. ¿Quién tomó el poder de Albania? Bueno, como en muchos países, lo que terminó pasando en Albania es que había un grupo partisano, eran comunistas, o sea, eran socialistas albanos que, bueno, buscaban por lograr el poder del país. ¿Y quién fue el líder o quién era el líder de estos albanos comunistas? Era el señor Enver Hoxha. Este señor, se convirtió en el presidente de Albania, de la Albania comunista. Como ven, octubre de 1944, que es, bueno, en ese momento cuando él se convierte en el líder. Y Albania pasa a ser un país comunista, obviamente de partido único, como todos los países comunistas, donde obviamente siempre gobernaba el Partido Comunista, el Partido Socialista creo que se llama. Partido del Trabajo de Albania, Partido del Trabajo de Albania. Y acá es donde empieza el contexto de las estafas piramidales. Lo que pasaba es que era un gobierno, obviamente era un gobierno autoritario, pero Albania tuvo una particularidad muy importante que define lo que después pasó con las estafas piramidales. Albania se volvió súper hermético, pero un aislacionismo brutal. ¿Por qué? Porque este señor era como muy tajante en la forma de ver al comunismo. Es decir, él no quería ningún tipo de reforma, ninguna reforma. Él era stalinista, marxista de la primera ola, ¿viste? Él era el más y tipo, y cualquier acercamiento a una reforma a él le daba bronca. Por eso explica que en un primer momento él era muy cercano a la Unión Soviética de Stalin. Ahora bien, cuando Stalin cae y el que asume es Nikita Khrushchev,
Nikita Khrushchev no es que volvió a la Unión Soviética pro Estados Unidos, pero hubo como cierto revisionismo sobre lo que hizo Stalin y que Stalin se había pasado un poco de la raya, como matando a todo el mundo. Claramente esto no le gustó nada a nuestro amigo Enver Hoxha y hizo que literalmente se peleara completamente con la Unión Soviética. Entonces estamos hablando de un país ultra aislado, y no solo aislado con el mundo occidental, sino que ya se estaba aislando de entre los mismos aliados, los que deberían ser sus aliados porque son comunistas. Este gobierno, otra particularidad que tenía, obviamente no se podía salir del país, no se podía viajar, no se podía tener propiedad privada, nacionalizaron todo, ni hablar obviamente, y reprimió la religión, que esto es una de las cosas que capaz como que en el inconsciente colectivo, siento, se saben de que, bueno, Albania es un país bastante laico, y bueno, parte está en esto. Él prohibió la religión. Es más, él era musulmán y después pasó a ser ateo. Y, bueno, prohibieron la religión, pero muy duros con la religión. Mucho más que la Unión Soviética. Entonces, como dije... bueno, miren, esto es la bandera que les está mostrando cómo cambiar las banderas. Esto es de Albania, que bueno, ese fue el primer nombre, después cambió a la República Socialista. Y esta era la bandera. Igual, pero en vez del gorrito le pusieron una estrella. Y acá tenemos el mundo comunista y tenemos la Unión Soviética. La Unión Soviética era aliado de toda esta parte de acá, de todos estos países, a rasgos generales. No tenía una relación buena con Yugoslavia necesariamente. Y después estaba China. China y la Unión Soviética al principio se llevaron bien, pero fue cuestión de 2 días para que se lleven como el orto, a pesar de ser comunistas. Porque comunista y comunista se llevan como el orto. Así dice la ley. China se lleva como el orto con Vietnam y Vietnam se lleva bien con la Unión Soviética porque se lleva con el orto, como el orto con China. Todo así. Bueno, básicamente Albania se llevaba como el orto con Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, y empezó a llevarse mal con la Unión Soviética por lo que estaban contando. No, Portugal no. Entonces, dada esta situación, Albania, del señor Hoxha, se empezó a llevar bien con China. ¿Por qué todo esto de lo que estoy contando? De que lo que estoy diciendo por eso, de que Hoxha era... tipo, ¿a qué va? ¿Qué importa eso con estafas piramidales? Lo que estoy diciendo es que el chabón era muy... Como que se tomaba muy en serio él y su partido político. Todo, porque todo gira en torno a él. Lo que se estoy mostrando con esto es que el chabón era muy radical, por así decirlo. Nada de comercio, no se sabe nada del exterior. Nada del exterior, nada. Me llevo mal. Soy aislacionista hasta con los propios comunistas. Estoy aislado de Yugoslavia, estoy aislado de la Unión Soviética. Bueno, ¿qué pasó con China? Se empezó a llevar bien con China. Cuando se muere Mao Zedong, obviamente China, cuando muere Mao Zedong, empieza a liberalizarse un poco, empieza a hacer caso a Occidente, no estaban tan aislados. Bueno, obviamente adivinen qué pasó, se peleó con China, claramente. Ya no era aliado de China. Entonces estaban más solos, estaba solo en el mundo, y estamos hablando de un país que perdió la ayuda económica y comercial de la Unión Soviética en un primer momento y después de China. ¿Se entiende? Era como el Corea del Norte de Europa. Esto se mantuvo así. Una cosa que no había autos. Casi no había autos nuevos. No había nuevos autos en Albania. Cosa que los otros países comunistas sí tenían. El ocaso de la calidad de vida del comunismo fue más cercano a la caída, a los 90. Pero antes no se marcaba tanto esa diferencia. Bueno, voy a explicar qué es una estafa piramidal, básicamente. Primero, para que se entienda. Supongo que lo saben, pero bueno. Estafa piramidal es básicamente un esquema Ponzi. Es muy similar. Es como... Ponzi fue un señor que fue el primero que al menos se conoció que lo hizo. O el más que se volvió más famoso por hacerlo. Es simple, básicamente. ¿Cómo funciona la estafa piramidal? Una persona que quiere inventar una estafa piramidal lo que dice es: yo tengo un negocio. Invento un negocio, lo que sea, puede ser cualquier cosa. Puede ser un negocio literal, es decir, yo tengo un negocio de, no sé, vendo cosas. Casi nunca hacen eso, sino que dicen: yo tengo un negocio de inversión, es decir, yo invierto. Y como yo sé mucho más que el resto, yo gano mucha plata. Entonces, yo usualmente agarrás gente capaz pobre, que está desesperada y necesita plata, y gente no educada financieramente. ¿No? Parte relevante a esta cuestión de Albania. Yo agarro gente así y básicamente le digo: mira, yo te puedo ofrecer, y digo una cantidad bestial de plata, pero los retornos de inversiones no son altos. No es que por mes te van a pagar el 10%. No, pero el 10% ni anual te pagan el 10% anual. O sea, tipo, son porcentajes muy bajos. Es tipo 1%, 2, 3 anual, 2 anual. La cosa así es. Vos vas a un lugar serio que utilizan esa plata de una forma lógica, en rasgos generales, y te ofrecen 2%, 1%, 3%, números bajos. Ahora bien, ¿qué hace esta gente? Esta gente te quiere atraer. Entonces dice: esos te ofrecen 1 o 2% porque no saben. Yo sé un montón. Yo soy el mejor invirtiendo. O te inventan: yo tengo un negocio de robots, que nadie lo sabe, es algo nuevo, unos robots que invierten y son los más inteligentes del mundo. Entonces, esta gente lo que dice es: no confíes en eso, dame plata a mí y yo te pago un 10 mensual.
De nuevo, 10 mensual, locura, ¿no? Estamos hablando de un nivel de locura. Y la gente que no entiende de estas cosas dice, aprovecho. Bueno, es una red flag, o sea, no, tanta retribución mensual está mal. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. ¿Cuál es el problema de las estafas piramidales? Es que yo pago a las personas con la plata que me entra. Es decir, yo no hago un negocio con esa plata. No es que yo agarro, yo les miento a las personas y les digo esto. Yo les digo a las personas, con esa plata que vos me das, yo hago algo y hago que esa plata crezca en cantidad y yo te pago por habérmela prestado. Que así funciona un banco, por ejemplo. Pero este no es el caso, porque ofrecen cantidades muy altas, las cuales nunca pueden ser ganadas. Entonces, muchos tienen algún negocio y muchos no tienen nada. Entonces lo que hacen es lo siguiente, yo llamo a uno, ese uno me da plata, ¿no? Le prometo el 10% mensual. Y le digo a esa persona que traiga más gente. Si trae más gente, yo le pago más todavía, por ejemplo. Entonces, a esa primera persona sí le pago el 10% mensual. ¿Con qué plata? Con la de los otros que trajo. Entonces, esa persona me trae 2 personas y con la plata que me dan esas 2 personas le pago a esa persona y yo me quedo con la otra. Y esas 2 personas, cada una me trae a 2 personas. Y con la plata de esas 2 personas le pago al primero y así, y así. ¿Cuál es el problema de esto? Esto se puede hacer 30 veces, literal. ¿Qué pasa cuando lo haces 30 veces? Te quedas sin población en el mundo. Obviamente no es rentable, porque no estás generando plata, no estás generando riqueza. No hay nada que esté generando riqueza acá. Simplemente estás agarrando la plata de una gente y se la estás dando a otra. Nada más. Y mucha de esa plata en general te la estás quedando vos. Entonces, esto es una estafa piramidal. Obviamente, como dije, ¿a quién agarrás? Más fácil. Y es raro que agarres a una persona que tenga un máster en finanzas para engañarlo con esto. ¿A quién agarras? A los que son más ignorantes financieramente. Y pongámonos a pensar, ¿habrá algún país comunista que pasó del comunismo al capitalismo y pasó básicamente de ser el país, una Corea del Norte, un país ultra super aislado inclusive de sus aliados comunistas, a pasar a ser capitalista en una semana, básicamente, donde tenés toda la libertad financiera, donde tenés para hacer cualquier cosa? ¿Habrá algún país que hizo eso? Sí, Albania. ¿Qué pasó? Eventualmente, en Albania cayó el comunismo. Y no sé para qué puse el artículo este, que es Fall in Albania. Básicamente cayó el comunismo, como era de esperarse en todos los países, salvo que se vuelvan capitalistas o una economía de mercado con sistema de precios. Y básicamente cae el comunismo, cayó la Unión Soviética, cayó Alemania del Este y empezó a caer una tras del otro. Era una tras del otro. Era la Unión Soviética, después cae que Bulgaria, que Hungría, que la República Checa, y empiezan uno tras el otro. Empezaron a caer. Albania no iba a ser la excepción y terminó cayendo. Además, con todo lo que se implicaba para Albania. Les repito, el comunismo de Albania cayó. Y acá hay algunas protestas, como por ejemplo Nevermore Community. Tampoco había colegios en Albania porque esto está mal escrito. Y después teníamos esta foto en la cual, por ejemplo, se ve Petit, pero están tirando una estatua del Enver Hoxha. El Enver Hoxha, como ven, están tirando su estatua, que es lo que pasó básicamente con todos los líderes comunistas. Cuando cayeron, empezaron a tirar todas las estatuas. Esto fue en el año 1990, ¿no ves? Desde el 90 hasta el 92, porque bueno, fue todo un proceso. Año 1991. Hay elecciones en Albania. Las primeras elecciones libres, después de, bueno, mucho tiempo. Y termina ganando el Partido Comunista, el Partido Socialista. Terminó volviendo a ganar el del comunismo. Esto pasa, pero me están jodiendo, piensan ustedes. No, bueno, esto pasa muchas veces porque es como... No son países con cultura democrática, claramente. Tienen que entender eso. Y mucha gente tipo vieja, tradicional... Nada, sigue votando. Ustedes piensen la catástrofe que fue para la Unión Soviética salir del comunismo, pasar de un sistema al otro. Imagínense la catástrofe que fue en todo sentido, cuando la Unión Soviética igual estaba ciertamente integrada. Este es un país que es como Corea del Norte. Esto es el equivalente a que mañana Corea del Norte lo haga, literal. Como que mañana Corea del Norte pase de eso a la libertad. En 1992 hubo nuevas elecciones porque la gente estaba tipo, bueno, votamos a los mismos, me está jodiendo a los comunistas. Y acá es cuando ganó el Partido Democrático de Albania, de derecha. El Partido Democrático de Albania de derecha. Y la cagada que se mandaron esta gente. Nana, se mandaron una cagada. Bueno, se habían fundado muchos partidos, como pueden ver. El Partido Socialista, es el sucesor del Partido Comunista, que es el que gobierna hoy en realidad, pero bueno, ya no son comunistas claramente. Pero tenías otros como el Partido Socialdemócrata, bueno, hay varios. Terminó ganando el Partido Demócrata, que es el partido de centro-derecha de Albania. Y se abrió al capitalismo. Albania ahora estaba toda abierta ¿cómo es? Abierta de cantos al capitalismo mundial. Y básicamente esto era perfecto para hacerle una quema Ponzi a todo el mundo porque estaban todos en pelota. La gente estaba ahí trabajando, ganando su sueldo, la gente estaba entrando en el sistema financiero, no había sistema financiero hasta ese momento, un nuevo sistema financiero. Es como que vos
es el equivalente a que vos yo te lleve en el tiempo hasta el año 1500 y cualquier pelotudez, cualquier boludez, no sé, llevas una remera y la gente va a quedar como enloquecida, como que es eso, no lo puedo entender. Es una remera moderna, no algo moderno me refiero. Bueno, algo así, pero con el sistema financiero básicamente, para que se entienda. No digo que eran retrasados los albanos, simplemente que no lo habían aprendido. Bueno, ¿y quién fue electo presidente? Sali Berisha. Sali Berisha. Esta historia tipo hace muchos plot twists a medida que va avanzando. Ganaron tipo, como ven, 92 sillas de 140 y después en 1996 volvió a ganar el Partido Demócrata y miren lo que era el Parlamento. La paliza que le pegó a los socialistas. Bueno, ¿qué es lo que pasó este año? Estamos hablando de gente, como les dije, ineducada financieramente, sin regulaciones financieras, no había una puta regulación financiera, todo nuevo ahí, los bancos, todo muy nuevo. Y miren lo pobres que eran los albaneses. O sea, les quiero mostrar lo pobres que eran. En el año 1992, Argentina, bueno, igual nosotros estábamos justo con Menem, estábamos como en nuestro mejor momento. Pero teníamos un PBI per cápita de $7.000, como pueden ver acá en la pantalla. Acá a la derecha, como ven, yo estoy poniendo el año 1992. Chile, $3.000. Brasil, $2.000. Por ejemplo, para que se den una idea. Otros países comunistas, como Bulgaria, todos estos países recién habían salido del comunismo. Todos países que recién salieron del comunismo, como Albania. Bulgaria tenía 1.200 de PBI per cápita. Hungría, 3.700. República Checa, 3.300. Polonia, 2.400. O sea, todos números altos. Albania, adivinen cuánto tenía Albania de PBI per cápita en el año 1992, cuando recién sale del comunismo. Cuando Argentina tenía 6.000, Hungría 3.700, Chequia 3.300. Adivinen cuánto tenía Albania. Tenía $200 de PBI per cápita. Fue creciendo el PBI per cápita durante estos años del gobierno del Partido Demócrata. ¿Ven cómo fue creciendo? 300, 500, 750. Empezó a crecer con el gobierno del Partido Demócrata y por eso lo volvieron a votar. Pero chicos, esta luna de miel iba a caer en picada. Porque empezaron a aparecer las estafas piramidales. Básicamente empezaron a aparecer estafas piramidales. Lo que les dije, gente diciendo, o sea, mucha gente inclusive no se daba cuenta de que estaba haciendo algo malo. O la mayoría sí, pero muchos no se daban cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Estamos hablando de que abarcaba todos los estratos sociales, que eran todos pobres en realidad, todo el mundo, o sea, era hasta empresas grandes, empresas que literalmente eran estafas piramidales. La empresa era una estafa piramidal. Las empresas más grandes de Albania eran estafas piramidales, simplemente. Y otras eran una mezcla. Y vos decís, bueno, por lo menos... Bueno, pará. Porque era una mezcla. Pero el negocio que hacían era básicamente mafia. O sea, eran mafias. Y las mafias albanas son conocidas. Y si no, hacían contrabando a Yugoslavia. Todavía era comunista, así que le contrabandeaban cosas a Yugoslavia. Aparte, como ven, la gente empezó a ganar más plata. Como ven, la economía empezó a crecer, de a poco empezó a crecer. Entonces la gente tenía más plata y quería hacer algo. Entonces decían, bueno, hagamos esto de la inversión capitalista. Entonces empezaron ahí que invertir. Y había gente, como les digo, tu panadero de tu cuadra también tenía una estafa piramidal. Que era básicamente decirle a los vecinos, denme la plata. Bueno, pero una estafa piramidal, panadero. ¿Se entiende? Bueno, cuestión, ¿qué pasaba con el gobierno? Que el gobierno o lo apoyaba a nivel... Había políticos metidos ahí. Había o políticos que tenían poder en las empresas, o había políticos que aparecían en los actos de las empresas, o como mínimo, por así decirlo, no decían nada. Y a mí me cuesta creer que un señor como Salih Beraya, que era un universitario, no sepa lo de las estafas piramidales y no sepa que su país estaba cayendo literalmente en una estafa piramidal genial. Que es gigante, genial, lo cual me parece cuanto menos curioso, pero bueno, gente del Partido Demócrata. Todo esto entre el año, como dije, 1992 hasta el año 1996. ¿Qué pasa en el año 1996? Empieza todo a irse al reverendo choto, básicamente. En el año 96 se empieza a ir todo al choto se empieza a ir. Primero cayó el embargo a Yugoslavia. Yugoslavia ya no estaba embargado, como le dije, había contrabando a Yugoslavia. Este contrabando a Yugoslavia era porque Yugoslavia tenía un embargo. Ese embargo era por la guerra yugoslavas. Básicamente los países dentro de Yugoslavia se querían independizar y Serbia, básicamente, no quería. Hubo ahí algunos genocidios, hubo de todo. Con las estafas piramidales se empezaron a engolosinar. Ya no te daban, 6% mensual, sino que te daban 8 mensual, 10 mensual. Y cada vez más, y más, y más. ¿Por qué era esto? Porque querían competir entre ellas. Estas estafas piramidales competían entre ellas para ver quién agarraba más gente.
Y esto, además teníamos estas elecciones que fueron en 1996. Estamos hablando de una inestabilidad que podía generar unas elecciones. Miren lo pujante que estaba Albania, que el partido de gobierno sacó 55%. Y acá también es cuando todo se empezó a ir un poco a la mierda. Fue cuando las aparecieron dos grandes nuevas empresas de estafas piramidales, Charteri y Populi, que ofrecían entre un 12 y un 19% mensual. Una barbaridad. Ese Jaferi y Populi, solo esas dos, tenían 2 millones de depositantes. En Albania vivían 3,5 millones de personas, incluyendo niños. ¿Se entiende la gravedad? Fue la elección, ganó el PD y acá se fue toda la mierda. Empezaron cada vez a ofrecer más. Populi llegó a ofrecer 30% mensual. 30%. Había veces que algunas ofrecían duplicar la cantidad de dinero en pocos meses. Los albanos empezaron a vender cosas. Empezaron a vender sus casas, los muebles. Empezaron a vender cualquier cosa que tenían para meter la plata en las estafas piramidales. Los campesinos empezaban a vender ganado. Y acá hay una cosa que leí, una declaración que decía que Tirana, la capital de Albania, había olor a sangre. Había olor como a muerto. Y era porque básicamente los campesinos llevaban su ganado a Tirana para venderlo. Tirana es la capital, no es una ciudad de campo. ¿Para qué? Para meterlo en las estafas piramidales. Ahí es cuando aparece el FMI y el Banco Mundial, que ya hacía unos años le estaban diciendo al gobierno, le dijo, che, estás entrando en una espiral de estafas piramidales. ¿A quién lo vendían? Y bueno, a gente que se aprovechaba de la situación. A gente que no estaba en estafas piramidales, o otra gente que tenía más plata, por ejemplo. Entonces el FMI estaba como, che, empezá a solucionar este problema porque va a explotar por los aires. Y el gobierno le dijo, FMI, chupame las pelotas. Bueno, dijo FMI, chupame las pelotas. Y eso duró hasta el 19 de noviembre de 1996, cuando quebró la primera empresa grande, que fue Sudé. Sudé quebró. ¿Qué pasó? El Banco de Albania, esto fue en noviembre de 1996, el Banco de Albania congeló los retiros bancarios. Y ahí es cuando explotó todo por los aires. Ahí pusieron una ley anti-estafas piramidales, pero bueno, llegamos un poco tarde, me parece. Empezaron a haber protestas, obviamente la gente no podía sacar la plata del banco, y no solo no podía sacar la plata del banco, sino que habían sido estafados, habían perdido plata que estaban en estos esquemas piramidales. ¿Qué pasó en estas protestas? Los policías se empezaron a unir a las protestas, saquearon armerías, lo cual después muchas de estas armas aparecieron en Kosovo, que después le declaró la guerra a Serbia. Evacuaron embajadas, los países tipo Italia, entonces evacuaron sus embajadas para que noten del conflicto que había. No eran unas simples protestas. En una simple protesta no te evacúan las embajadas de los otros países. Miles intentaron escapar de Albania, tanto que muchos querían escapar a Italia, que bueno, era un país más rico y desarrollado, y hubo varias tragedias. Una fue la tragedia de Otranto, donde un barco se chocó con otro, y ahí había gente que estaba escapando de esta situación, y fallecieron 83 personas. 2000 fueron el total de que murieron en estas protestas, y como les dije, había inclusive operaciones militares hechas por otros países para sacar a sus ciudadanos. Por ejemplo, Libel, que se llamaba la de Alemania, es decir, el gobierno de Alemania hizo una operación para sacar ciudadanos. Comos de Grecia o Silverwake de Estados Unidos, incluyendo el personal de las embajadas, obviamente. Bueno, nada. ¿Qué pasó? Básicamente, primero obviamente la inflación creció. La inflación llegó al 40%, lo que no es normal, tan rápido. El PBI cayó 7%, que es bueno, lo podemos ver literalmente acá. Esto es bueno, el per cápita, pero miren, acá llegó a 1.700. ¿No? Está caída por esta situación. Y después, las importaciones cayeron en un 25%. El gobierno intentó mantenerse en el poder, o sea, intentó mantenerse ahí, manteniéndose el poder, pero, y acá es cuando, acá dice Civil Unrest, y por qué algunos lo llaman guerra civil. Empezaron con las armas, dijeron, vos te vas o te va la concha de tu madre. Y las personas empezaron a tomar ciudades, empezaron a tomar pueblos. El gobierno llegó a un punto que solamente controlaban solo el norte del país, que es la parte como el norte del país es el stronghold, como el bastión del Partido Demócrata, y la capital Tirana. Entonces perdieron el control del país. Y ahí es cuando dijeron, bueno, basta, vamos a llamar a elecciones. Ahí el gobierno renuncia, el gobierno del Partido Demócrata, y asume el Partido Socialista. Y dicen, bueno, va a haber elecciones, gente. O sea, ya está, basta con las protestas. Y acá hay elecciones, como ven, en el año 1997, un año después, y hay elecciones, ¿no? En estas elecciones ganó el Partido Socialista, que ya gobernaba, sacó 52%, 100 sillas en el Parlamento, y por alguna razón 25% de personas votaron al Partido Demócrata de señor Sali Berisha. Pero bueno, lo votaron. Esto calmó las aguas un poquito, como dice Marcus, un poquito, porque la gente seguía.
Porque la gente estaba recaliente, la gente estaba, había perdido la plata, le chupa 3 poronga que había en el Partido Socialista. Sí, ya sacamos al Partido Demócrata, pero la gente se había perdido la plata, ya la había perdido la plata. Entonces, dato de color, que quiero agregar antes que me olvide, hubo un referéndum de monarquía también. Dijeron, bueno, aprovechamos y metemos los dos. Y ganó la república. Entonces Albania, el gobierno de Albania, el gobierno socialista, le dijo a las Naciones Unidas, por favor, manden policías. Tipo, manden ejército porque está salido de control esto. O sea, necesitamos ayuda, por favor. Cuestión que hubo una resolución del Consejo de Seguridad, la cual, miren, votaron todos a favor, todos, incluido Rusia, todo el resto de países, y solamente uno se abstuvo, que fue China. Se abstuvo. Mandaron tropas, en especial Italia, fue la que más mandó tropas, mandaron tropas para controlar la situación, y lo lograron controlar. O sea, lograron calmar la situación de Albania, y bueno, se mantuvo, como dije, el Partido Socialista en el gobierno. Y bueno, nada, esto es el fin de la historia, chicos.